Hola amigos, nuevamente con ustedes, mi nombre es Aníbal Mayer, nuevamente para un capítulo más, esta vez para hacer análisis vectorial. Les recuerdo que hay un primer capítulo que es cantidades físicas y análisis dimensional, y en este segundo capítulo, para aquellos que empiezan a prepararse en esta época del año, vamos a hacer el capítulo de análisis vectorial. Vamos a empezar este capítulo recordando de que en la naturaleza las propiedades que llamamos cantidades físicas, hay algunas que solamente se expresan con un número y una unidad. Por ejemplo, cuando vas a comprar focos de luz y pides de repente un foco de 20 watts. 20 es un número y watts es la unidad. O de repente te vas a casar y estás buscando un departamento y entonces ves en un anuncio departamento de 80 metros cuadrados. 80 es el número, metros cuadrados es la unidad. O quizás cuando estás un poco resfriado en estas épocas que hace tanto frío y tu termómetro marca 39 grados Celsius. 39 es el número, grados Celsius la unidad. Cuando una propiedad de la naturaleza o cantidad física se forma de un número o contiene un número y una unidad, entonces a eso se le llama cantidades escalares, y eso lo vamos a escribir aquí en la pizarra. Si me preguntan qué es una cantidad escalar, cantidades escalares son aquellas que poseen un número, mira bien, un número y una unidad. Hay que resaltar siempre que ese número debe pertenecer al conjunto de los números reales. Y como ejemplo tenemos la potencia de un foco, el área de un terreno, la altura de una persona, etcétera. Ahora mira, hay otras cantidades físicas que no solo tienen valor numérico, que también tienen una orientación, van hacia un determinado lugar. Esas cantidades se llaman cantidades vectoriales. Hoy en día, por ejemplo, creo que la mayoría está o conoce el GPS y muchos utilizan el Waze. Y el Waze te lo va diciendo incluso, en 200 metros dobla hacia la derecha, de ahí 300 metros doblas a la izquierda. Si solo escuchas 300 metros, eso es una longitud, pero si has doblado a la derecha, esos 200 metros han sido a la derecha, eso se convierte en una cantidad física que se llama desplazamiento. En la noche, de repente en el noticiero escuchas la velocidad del viento hoy día fue de 30 kilómetros por hora de este a oeste. La velocidad tiene un valor, 30 kilómetros por hora, pero cuando dicen de este a oeste, eso significa que hay también una orientación. Y entonces esas cantidades son vectoriales, así que lo vamos a decir de esta manera. Si te preguntan qué son cantidades vectoriales, vamos a decir que son aquellas que poseen módulo, dirección y sentido. La palabra módulo, o lo que llamamos módulo, también a veces se llama magnitud. Recuerda, módulo y magnitud son sinónimos. Este módulo, magnitud en las cantidades vectoriales no es negativo, nunca puede ser negativo. ¿Puede ser cero? Me preguntan. Sí, puede ser cero. Un vector nulo tiene módulo cero, o puede ser positivo pero no negativo. Ejemplo, el desplazamiento, la velocidad, la fuerza, etcétera. Las cantidades vectoriales se representan con unas flechitas llamadas vectores. ¿Cómo surge la idea del vector? Bueno, los filósofos naturales antiguos tuvieron la necesidad de representar estas propiedades de la naturaleza que no solo tenían valor, sino también tenían una orientación. Y entonces nació la idea de vector. Pero el vector tú lo vas a encontrar en matemáticas, si entras a la universidad, en cualquier carrera de ciencias, ingeniería, más de uno vectores, más de dos vectores. ¿Es que el vector es de la física o es de la matemática? La respuesta es que los vectores son un concepto matemático. Los vectores son o pertenecen a la matemática, es un concepto matemático, y este concepto une dos ideas fundamentales: la cantidad, cuánto vale la cantidad física, y la orientación, hacia dónde está dirigida. Por esa razón es que William Hamilton, hacia más o menos mediados del siglo XIX, le puso el nombre de vector. ¿Y sabes lo que significa vector? Pues te cuento que vector viene de un latín que es vectoris, y eso a su vez de un verbo voe, que quiere decir el que transporta, el que conduce. Así que vector en latín significa el que conduce. La idea de vector es justamente una cantidad física que se dirige en una cierta dirección. Entonces eso lo vamos a anotar acá. ¿Qué es un vector? Es un concepto matemático, recuerda eso, pertenece a las matemáticas y reúne la idea de una cantidad, de un valor y una orientación. No te olvides de esto, vector es equivalente, significa de un
el que transporta, proviene en latín de la palabra que significa el que transporta. ¿Cómo se representan gráficamente? Mira acá los vectores. Bueno, aquí aparece esa famosa flechita que tú has visto en tus años maravillosos en el colegio. Todo vector se representa gráficamente. Hay que tener cuidado con esta pregunta. Si te dicen que es un vector, la respuesta es un concepto matemático, no es una flecha. Cuando te dicen cómo se representa el vector, la representación gráfica es una flecha. Esta flecha tiene tres elementos que van a indicar justamente el módulo, la dirección y sentido. En este dibujo, ¿qué parte representa el módulo? La respuesta es que el módulo va a estar representado por el tamaño del vector. Así que la longitud del vector va a representar el módulo del vector. Entonces, el módulo, o también llamado magnitud, va a estar representado por la longitud del vector. Aquí quiero hacer hincapié de que no significa que el módulo sea una longitud siempre. El módulo es el valor de la velocidad, el valor de la fuerza. El módulo puede tener unidades de velocidad, de fuerza, de campo eléctrico, pero lo representas cuando lo dibujas con la longitud, el tamaño de la flecha que has colocado. ¿Qué es la dirección? La dirección es la recta que contiene al vector. Esto es, mira, todo vector está ubicado sobre una recta y esa recta se conoce como dirección. La dirección es la recta que lo contiene. Pero ahora observa esto que es muy importante. La recta sola no es la dirección únicamente. Esta recta va a tener toda una familia de rectas que son paralelas a ella. Mira estas rectas de verde. Pues este vector, no solamente su dirección es esta recta, se cumple que todas las rectas paralelas a la primera representan la misma dirección. Por ejemplo, si tú ves un vector, vamos a suponer así, ves un vector horizontal, lo llevas más arriba, sigue siendo horizontal, la dirección es horizontal, lo pones más abajo, su dirección sigue siendo horizontal y más abajo sigue siendo horizontal. O sea que la dirección no es solo esta recta, sino todas las rectas paralelas. Entonces, cuando te preguntan qué es la dirección, podemos decir esto, mira, la dirección es la familia de rectas paralelas entre sí. Paralelas entre sí. Eso, recuerda, es la dirección. ¿Y cuál es el sentido del vector? Bueno, el sentido del vector es la punta de la flecha que tienes en el gráfico. Cuando dibujas tu vector, el sentido viene a ser la punta de la flecha. ¿Hacia dónde apunta la flecha? Ese es el sentido que tiene. En toda dirección, recuerda, siempre hay dos sentidos, para un lado y para otro. Todos los vectores ahora, ya sabes, tienen módulo de dirección y sentido, ya sabes cómo se representa. Vamos ahora con la parte de la notación. Los vectores comienzan a usarse hacia más o menos mediados de siglo XVI, fines de 1500, principios de 1600. Los primeros vectores que se usaban ya tenían también, digamos, la costumbre de usar letras como símbolos, porque ya los árabes habían introducido las letras para representar a los números. Entonces los vectores también intentaron expresarse de la misma manera. Pero estas cantidades, estas representaciones que indicaban los vectores no eran solo un valor numérico, sino que tenían justamente una dirección, transportaba algo hacia un cierto lugar. Entonces la notación para que estas letras se indique que llevan una dirección y un sentido, se usó esta flechita en la parte superior. Observa eso. Una letra se debe poner siempre con una flechita en la parte superior para indicar que es un vector. Una letra con una flecha en la parte de arriba se lee así: vector A. Vector A, vector B, vector C, siempre se va a leer así vector cuando tiene una flechita en la parte superior. ¿Cómo hago para referirme al módulo? Pues sencillo, si le quito la flecha, eso simplemente es el módulo, solo el valor. Hoy en día se acostumbra a usar la letra sola o de repente puedes colocar el vector en medio de dos barras como lo haces cuando usabas el valor absoluto. Eso va a ser el módulo magnitud del vector.
Vamos ahora con una de las primeras operaciones que hay en vectores. Vamos a ver qué pasa cuando multiplicas ese vector por un escalar. Sígueme por acá. Producto de un escalar por un vector. Cuando uno utiliza o hace operaciones, las operaciones siempre tienen su inspiración en lo que pasa en la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando multiplicas la masa, que es un escalar, por la velocidad? Y esto te da otra cantidad física que se llama así, cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. O de repente cuando tienes la carga eléctrica, que la multiplicas por la intensidad del campo eléctrico y te sale una fuerza eléctrica. Observa que cuando tienes un escalar multiplicado por un vector, el resultado también es un vector. Entonces esto se convierte en una regla. ¿Qué pasa si multiplicas un escalar por un vector? La naturaleza nos da la respuesta. Lo que se ve en el experimento es que un escalar multiplicado por un vector es un vector también. Pero este vector que se obtiene con el vector que multipliqué inicialmente, ¿qué relación tienen? Entonces observa este caso que es muy importante que lo sepas. Vamos a representar el escalar con la letra n. Vamos a primero asumir un escalar que sea mayor que 0 y que pertenece al conjunto de los números reales. Puede ser 2, 3, raíz de 2, raíz de 3. Cualquier número real. Si lo multiplicas este número real mayor que 0 por un vector p, la respuesta es que el resultado tiene que ser otro vector. Cuando es mayor que 0 te va a salir así. Te va a salir un vector cuyo tamaño va a ser n veces el tamaño de p. Este nuevo vector va a ser n veces el tamaño de p. Si este n fuera 2, y esto por ejemplo tiene una longitud L, esto debe medir 2L. Si n fuera 3 y esto mide L, sería 3L. Tiene la misma dirección, o sea, está en una recta paralela a la anterior, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido cuando el n sea positivo. Este nuevo vector, que ya no puede ser p, le vamos a llamar q, se puede expresar de la siguiente manera. Este vector sería np. Cuando veas así esta expresión, un escalar por un vector, obtienes un nuevo vector cuyo tamaño es n veces el tamaño del vector original, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido si es que el escalar es positivo. ¿Qué pasaría si el escalar es negativo? Por ejemplo, menos 2. Pertenece también este escalar m al conjunto de los números reales. Entonces ahora el nuevo vector es m multiplicado por p. Este nuevo vector también tiene un tamaño que es m veces el tamaño del original. Si esto mide L y m fuera 2, esto sería 2L. Si esto fuera de repente un medio, ¿no? Un medio menos un medio en este caso, porque es negativo, menor que 0, entonces el tamaño sería un medio del tamaño que tenía P, o sea, sería más pequeño. Tiene también la misma dirección, pero cuando este M es negativo, mira el sentido va a estar invertido, va a ser contrario. El vector que resulta tiene sentido contrario cuando el m es negativo. Entonces tú lo vas a expresar así. Este nuevo vector ya no es p, le vamos a llamar r, es otro vector que tiene un tamaño que es m veces el tamaño de p, que tiene la misma dirección que p, pero que tiene sentido contrario. Ahora, atención con esta parte. ¿Cómo se le llama a p, q y r? ¿Cómo se llamarían estos vectores? En física existe esta convención. El vector p, q y r, todos los que tienen la misma dirección se les llama así, colineales, colineales. Seguro que estás pensando, no, pero a mí me enseñaron en el colegio que colineales en la misma línea. Cuidado, eso te voy a explicar al final. Los conceptos aquí en geometría son diferentes a física. El vector p, q, r se llaman vectores colineales porque tienen la misma dirección. Estos dos vectores que además tienen el mismo sentido, P y Q, se les va a denominar así, paralelos. Van a ser vectores paralelos. Y este vector P con este R o este Q con este R, todos tienen la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios, se les va a denominar de esta forma, antiparalelos. Esto es muy útil para poder expresarse correctamente. Vectores que tienen la misma dirección P, Q, R se llaman colineales. Vectores que además tienen el mismo sentido, paralelos. Y los vectores que tienen sentido contrario, antiparalelos.
Algo muy importante que quiero resaltar acá es que el concepto que nosotros tenemos en geometría no es el mismo que tenemos en física. En física la palabra colineal se utiliza para direcciones y en física la palabra paralelo y antiparalelo para los sentidos. Observa y recuerda que en geometría existen también rectas paralelas, pero no existen rectas antiparalelas. El significado entonces en física es uno y en matemática es otro. En física, no te olvides, colineal para la dirección y paralelo antiparalelo para los sentidos. Y algo más, ¿qué pasaría si este n vale 1? A ver, acompáñame por acá. ¿Qué pasa si n vale 1? N mayor es 1. Si esto es 1, quiere decir que tiene el mismo tamaño, Q y P tienen el mismo tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. Cuando n vale 1, entonces SP y SQ se dice que van a ser iguales. Solo se puede decir que dos vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el valor de m es igual a exactamente a menos 1? Por ejemplo, subimos un poquito. Esto que sea menos 1, a ver. Si esto fuera menos 1, acá sería menos 1. Quiere decir que el tamaño de R es el mismo tamaño que P. Tiene la misma dirección, pero ese menos quiere decir que va en sentido contrario. Entonces se les llama así. P y R se llaman vectores opuestos. Vectores opuestos, o también se dice que es su negativo. Una vez que sabemos esto, vamos a entrar con otra parte importante y obviamente muy útil, que es las operaciones vectoriales. ¿Sabes cuántas operaciones vectoriales hay? ¿Será igual que en los números? ¿Suma, resta, multiplicación, división? Pues no. En vectores solamente están definidas 3 operaciones. Recuerda bien, solo 3 operaciones. La adición. No es la resta, no hay diferencia. Esa no es una operación vectorial. Eso lo vamos a aclarar después. La adición, la multiplicación y lo opuesto a la adición es la descomposición. O sea, tienes adición, lo contrario a la adición que es la descomposición y la multiplicación. Y sí, tienes razón, no existe el cociente de vectores. Vamos a empezar en este capítulo con la adición vectorial, porque te cuento que ya tenemos colgado el vídeo de multiplicación de vectores y te pido que también lo revises. Acompáñame con adición de vectores. La idea de la adición de vectores es esta. Es una operación que consiste en reemplazar, aquí, en reemplazar varios vectores por un vector solito, uno solito llamado suma o resultante. ¿Cómo se hace para hallar la suma o resultante? Pues existen dos reglas básicas. La primera se llama la regla del paralelogramo. ¿Cuándo pienso en usar la regla del paralelogramo? La regla del paralelogramo se piensa en utilizar cuando tienes dos vectores. Por ejemplo, así, dos vectores A y B. Observa con cuidado esta figura. Para usar la regla del paralelogramo, lo primero que debes pensar es que tienes que tener dos vectores. Lo segundo, los vectores deben estar así, con el origen común. Si los vectores no tienen origen común, de repente un vector está a continuación de otro, ¿qué hago? La respuesta es traslado los vectores. Siempre cuando traslades, conserva la dirección, el sentido y el módulo. Entonces lo mueves, puedes moverlo a una recta paralela, puedes moverlo más atrás, más adelante o una recta paralela, siempre conservando el sentido y el módulo. La cosa es que debes llegar a esta posición. Una vez que tú los has puesto de esta manera, traza una recta paralela a cada vector. Una paralela al vector A, que quedaría así, una recta paralela al vector A, fíjate bien, una paralela A. Y una paralela al vector B, quedaría así, es una recta paralela al vector B. Una vez que ya tienes los dos vectores y sus dos rectas paralelas, la resultante se cumple que va a ser de esta manera. El vector resultante va a estar en esta diagonal. En la diagonal que nace en el mismo punto donde nacen los vectores. De esa forma se dibuja el vector suma o resultante. Esta S con su flechita quiere decir que es un vector y este vector resulta de combinar los dos. Y para expresar esa combinación, a lo largo de los años se ha creído conveniente usar el signo más que se usaba en los números también. Este vector A más B significa que el vector A con B se combinan y como resultado de la combinación de los dos sale este vector sumo resultante. Pregunta para ti. Vamos a suponer que este vector vale 3 y este vector vale 5. El vector resultante será 8. Bueno, te invito a que hagas esto en tu hoja de papel. Agarra una hoja de papel, dibuja
con tu regla de un vector de 5 centímetros, dale aquí un ángulo, no sé, 60, 45, pon uno de 3 centímetros, hace el trazo paralela y paralela y mide cuánto vale este resultado. ¿Será 8? La respuesta es que no te va a salir 8, te va a salir menos de 8. Porque esta expresión es una expresión, se dice vectorial. Esto es una simbología, quiere decir que estos vectores se combinan A con B para dar este vector, pero no significa que esto, su medida, su módulo, su tamaño, sea la suma de los tamaños de cada uno. ¿Cómo se hace entonces para hallar el tamaño que tiene este vector? Bueno, eso se puede hacer con una formulita y esa formulita se deduce de la siguiente manera. La respuesta general para calcular el tamaño de un vector debe ser siempre pensar en la geometría. Eso es una idea muy útil, muy importante. Si yo quiero hallar el tamaño de un vector, tengo que usar geometría. ¿Cómo podría, por geometría, calcular el tamaño de esta diagonal del paralelogramo? Bueno, vamos a hacer algo que usan siempre los geómetras, que es llevar o formar triángulos conocidos. Normalmente en geometría, cuando uno quiere calcular segmentos, forma triángulos equiláteros, triángulos de repente isósceles o el famoso triángulo rectángulo. Voy a tratar de formar un triángulo rectángulo por acá y voy a hacer un trazo auxiliar de esta manera. Voy a trazar por aquí una altura externa. Voy así, trazar una altura externa. Voy a formar aquí un triángulo rectángulo y me voy a dar cuenta que justamente esta longitud, esta medida que quiero calcular, la longitud de este vector que he llamado resultante, que resulta, repito, de combinar A con B, es justo la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Si quiero calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo, eso sí está fácil. Necesito los catetos y necesito aplicarle el teorema de Pitágoras. Como estas dos rectas son paralelas, aquí hay un ángulo que se define como el ángulo que forman los vectores. Siempre cuando los vectores tienen origen común, el ángulo que forman de esta manera se define como el ángulo que forman los vectores. Este ángulo sería el mismo que hay por acá. Por ángulos eso se llama correspondiente. En este triangulito que estoy sombreando o poniendo líneas acá, podemos decir lo siguiente. Como este es un paralelogramo, este segmento mide lo mismo que él. La medida de este segmento sería el módulo de ese vector. Sí, la flecha es módulo. El cateto opuesto por trigonometría sería la hipotenusa por el seno y el que está al costado sería la hipotenusa por el coseno. Ahora sí creo que tengo los catetos para poder hallar la hipotenusa. Este cateto vale A seno y este cateto vale A coseno más B. Entonces, la hipotenusa, cuyo tamaño quiero calcular, el tamaño es el módulo de este vector S, sería la raíz cuadrada de, sería el cuadrado del primero, el primero es A seno elevado al cuadrado, más este segmento que sería así, sería A coseno, más esta longitud que sería B, esto elevado al cuadrado. Bueno, vamos a desarrollar, esto me quedaría así, esto sería A cuadrado, seno cuadrado de teta. Esto es un binomio elevado al cuadrado que sería de lo siguiente, cuadrado del primero, el cuadrado del primero sería así, 2 veces el primero por el segundo, sería 2 veces AB coseno, más el cuadrado del segundo. Mira lo que notamos por aquí, este A seno cuadrado y A coseno cuadrado, creo que se pueden resolver rápidamente. Factorizo el A cuadrado, me queda seno cuadrado más coseno que es 1. Y entonces todo esto, esta suma de 2 me queda así. Me queda A elevado al cuadrado. Es el módulo de A, la longitud del vector A elevado al cuadrado. Acá voy a poner a continuación la longitud del vector B. Y acá me queda 2 veces el producto de los dos módulos por el coseno del ángulo. Esta expresión se conoce como la regla o la fórmula del paralelogramo. Varias veces en clase los estudiantes me han preguntado si esto va con menos. Menos se utiliza en la ley de cosenos, que es otra cosa. La ley de cosenos es cuando tú tienes dos lados y quieres hallar el tercero. Esto es cuando tú tienes dos lados del paralelogramo y quieres hallar la diagonal. Siempre es con positivo.
Si tú tienes la regla del paralelogramo, de aquí podemos deducir cuál sería la resultante máxima que se puede obtener con estos dos vectores. El caso máximo se va a cumplir cuando el ángulo θ vale 0 grados, los dos están en la misma dirección, coseno de 0 sería 1, desarrollamos esto y me queda así. La máxima resultante que puedo obtener, el máximo valor de la resultante va a ser la suma. Y el mínimo valor es cuando estos vectores están en sentidos contrarios, cuando el ángulo es 180. Y entonces esto se calcula así. Es la resta de vectores. Pero la resultante mínima, aquí tienes que tener en cuenta que el resultado no puede ser negativo. Entonces tienes que agarrar el mayor. Si tú miras este gráfico y ves que B es más grande que A, la resultante mínima sería B menos A. Recuerda siempre esto, la resultante de dos vectores cualesquiera siempre está entre el máximo, que es la suma de módulos, y el mínimo, que es la resta de módulos. Cuando tienes dos vectores, entonces, mira, de esta manera se puede calcular la resultante. Entonces, capta la idea. Si tú quieres varios vectores reemplazar por uno solito, un solo vector, eso se llama hallar la suma de vectores. Y la idea para hallar la longitud de esa suma es geometría. Por geometría es que se demuestra la famosa fórmula del paralelogramo. Cuentan que la fórmula del paralelogramo fue hallada por el matemático Simon Stevin, que vivía en la ciudad de Brujas, Bélgica, y él también aportó la descomposición de un vector en un plano cartesiano. Perdón, en un plano inclinado. Los vectores, cuando se empezaron a usar, no fueron inmediatamente, digamos, aceptados. Cuenta que Lagrange, un matemático también, empezó por primera vez a usar las componentes de los vectores y a sumar, ¿no?, aritméticamente las componentes. Pero los vectores no habían tenido mucho, digamos, popularidad en el ambiente matemático, en el ambiente científico. Cuenta la historia que fue el gran Federico Gauss, que usó los vectores para representar los números complejos. Y fue ahí cuando los matemáticos se dieron cuenta de la importancia de los vectores. ¿Qué pasa ahora si yo quiero sumar más de dos vectores? ¿Qué pasa si ya no tengo dos, tengo tres, cuatro, cinco? Cuando tienes más vectores debes pensar en lo que se llama, mira, la regla del polígono. La regla del polígono funciona para dos también, puedes usar también para dos, o sea, para dos puedo usar paralelogramo polígono, pero es más recomendable cuando tienes, de hecho, más vectores. Cuando tienes varios vectores y quieres hallar la resultante, debes colocarlos así, observa la figura, en secuencia. Si yo tengo varios vectores y no están en secuencia, debo trasladarlos y debo tratar de verlos así formando una secuencia. Una vez que he formado la secuencia, el vector resultante se dibuja de esta forma. El vector resultante va desde el inicio, desde la colita del inicio del primer vector, hasta la cabecita, la punta de la flecha del último. Esto se llama el vector suma, que reemplaza toditos. Un ratito, la cámara, no te olvides de esto, mira por acá. Cuando este vector reemplazaba a los dos, se ponía A más B. Si ahora, sígueme por acá, este vector reemplaza a todos, entonces lo vamos a escribir así: A más el vector B, más el vector C, más el vector D. Esto quiere decir que este vector reemplaza a todos. ¿Qué pasaría si los vectores estuviesen de esta forma? Los vectores estuviesen formando una secuencia que regresa al mismo punto. Por ejemplo, así tienes un vector P, un vector Q, un vector vamos a ponerle T y por acá un vector que vamos a llamarle U. ¿Qué pasaría si los vectores regresan al mismo punto? Entonces el vector se dice que es nulo y se representa de esta manera. Ojo, primero se le nota así primero. Se pone el cero que usas para los números, y se pone la flechita en la parte de arriba, o sea, quiere decir que la dirección se conserva, pero ese vector tiene módulo 1. ¿Y sabes cómo lo representas? Acá era un vector, una flecha. Cuando quieres representar el vector nulo, se representa así, con un puntito. Un puntito no tiene longitud, así que este puntito tiene longitud 0. Esta es la representación de un vector nulo. Vamos a aplicar, a ver, esta teoría a un problema que viene en examen de la UNI. Vamos a ver este problema UNI 2017, es uno de los últimos que ha venido. Me piden determinar el módulo, magnitud de los vectores que están mostrados en la figura si el lado del hexágono regular es L. Mira esta figura, este es un hexágono regular, me dan A, B, C, D, F, G. Regular, el lado es L, o sea, cuando me dicen que el lado es L, significa que la medida de este segmento es L, L, y todos valen L, L, L y L. No vayas a poner L acá,
no puede ser L acá, la diagonal del hexágono vale 2L. ¿Cómo pienso para resolver este problema? ¿Qué tengo que pensar? Observa acá. Si yo veo dos vectores, pienso en la regla del paralelogramo. Tengo que colocarlos con el origen común, ver el ángulo y tratar de aplicar esa ya fórmula del paralelogramo. No tengo que estar haciendo mi triángulo rectángulo siempre. Ya para eso se ha llegado a la conclusión de la fórmula del paralelogramo. Pero si veo más, imagínate, veo varios vectores, lo que tengo que pensar es que debo aplicar la regla del polígono. Y para el polígono los vectores deben estar en secuencia. Pero antes de buscar secuencias, busquemos si de repente hay algunos vectores que se puedan cancelar. Acompáñame por acá. Mira bien la figura porque al final la voy a resolver y voy a hacer unos cambios aquí mismo. Cuando tú tienes dos vectores, uno que va hacia la izquierda y uno que va a la derecha, él vale L y L. Estos dos vectores es como si él lo puedo trasladar acá abajo. Son dos vectores que forman 180 y la resultante sería restando los módulos. L menos L me da 0. Quiere decir que el módulo de la resultante de este vector B con este vector E es nulo. O es, el módulo es 0, el vector resultante es nulo. Entonces, para indicar que este vector B con este, como están en sentido contrario y miren lo mismo, su resultante es nula, entonces voy a hacer esto. Le voy a poner un triple X. Triple X quiere decir que se han anulado. Cuando veas triple X, recuerda siempre que los vectores se han anulado. Entonces, desapareció el vector E y el vector B ya no existen. Me quedan todavía estos vectores para tener que trabajar. Este vector está en secuencia, de repente alguien pensaría, ¿no? Lo puedo unir acá a la resultante y acá a la resultante y entonces, bueno, hay que buscar el camino más corto. Se puede hacer, de repente le quiere una resultante, yo tiro geometría, dice calculo mi longitud, acá también mi longitud, después como está en el mismo sentido lo sumo, después el otro Pitágoras y también cuando terminas de resolver el problema ya acabó el examen hace media hora. Una forma más sencilla podría ser esta. Pensemos en lo siguiente. Este es un hexágono regular. Cuando tú trazas las diagonales se forman triángulos equiláteros. Quiere decir que esto es 60 y esto es 60. ¿Qué te parece si yo prolongo este lado? Prolongo este lado, mira, de esta manera. Voy a prolongar este lado. Y voy a prolongar este lado también. Voy a prolongar este lado también. Si yo prolongo estos lados, L es 60, te dije, L es 60, el de acá también es 60, por ángulo correspondiente también es 60 y él también es 60. Esto también es un triángulo equilátero. Quiere decir que en ese triángulo equilátero, esto también mide L y esto también mide L. Entonces, mira bien lo que voy a hacer, concentración, porque aquí terminamos y nos vamos. ¿Qué pasa si este vector lo traslado? Voy a trasladarlo aquí. Estas dos rectas, propiedad de un hexágono regular, son rectas paralelas, entonces es la misma dirección. Lo puedo trasladar acá, tengo el mismo módulo, el mismo sentido, la misma dirección. Voy a hacer esto, mira, el vector F lo voy a trasladar así, lo voy a sacar de acá F y lo voy a poner aquí. Este sería mi vector F. Ahí lo voy a poner a F. Este sería mi vector F. El mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Lo mismo voy a hacer con el vector D. Este vector D lo voy a sacar de este lugar y lo voy a trasladar con la misma dirección y el mismo sentido hacia la parte de arriba. Y me quedaría así. Puede encajar ahí porque es el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Recordemos rapidito que el E y B se fueron, eso se canceló y ahora me queda este vector G, este vector C, este vector F, este vector A y este vector D para trabajar. Los vectores que están en secuencia, puedo hallar su resultante de esta manera, mira, este vector está en secuencia, el vector G con el vector C y el vector F. Esos vectores están en secuencia. Cuidado que en geometría se usa a veces estos símbolos para denotar igualdad, yo lo estoy indicando para hacer referencia a que con ellos estoy trabajando. Si estoy hallando la resultante de G, C y F, estos vectores los voy a reemplazar por su resultante, que debe ser de esta manera. Debe ser un vector que va desde el inicio hasta el final. Este vector que va del inicio al final, mira, está en un triángulo rectángulo de lado 2L. Ahora tengo este vector que mide 2L,
estos dos que valen LL, como todos van en el mismo sentido, entonces la resultante sería, si están en el mismo sentido, se suman los módulos, L con L sería 2L, L con L está en el mismo sentido, entonces la respuesta sería que el módulo de la resultante es 4L. Esa es la solución. Bien amigos, gracias por acompañarme. Tenemos ya colgado el video de multiplicación de vectores y me comprometo a seguir con el siguiente que habla de vector unitario, que habla de aplicaciones de método del polígono. Los esperemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao.